La noticia está en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia, en España y por supuesto en Alemania. Hay nuevo canciller en la República Germana. ¿Pero quién es este hombre? Adolf Hitler nace en una pequeña localidad austríaca cerca de la frontera con Alemania. Su padre, Alois Hitler, era funcionario de aduanas. Su madre, Clara Polsel, ama de casa, siempre tendrá especial debilidad por el pequeño Adi. Durante su infancia, Hitler fue una persona con poco interés por los estudios. Era un estudiante bastante mediocre. Su padre era muy estricto con él y su madre siempre lo defendía. Tras fallecer su padre y poco después su madre, el huérfano Adolf quedó dependiendo de una tía suya. Durante un tiempo tuvo la intención de entrar a formar parte de la Academia de Bellas Artes de Viena, pero fue rechazado. Durante esta época Hitler lo pasó bastante mal y llegó a dormir al aire libre en los bancos de algunos parques de Viena. Pero llegó un hecho que cambiaría su vida, la Primera Guerra Mundial. Al estallar la guerra, Hitler, que está en Múnich, se alista en el ejército alemán. Durante el conflicto, el soldado Hitler va a servir en el frente occidental. Llegará a conseguir el rango de cabo y fue condecorado con la Cruz de Hierro. Al acabar la guerra, Hitler creía firmemente en la leyenda de la puñalada por la espalda, esto es, que el ejército alemán no había sido derrotado en el frente de batalla, sino que había sido traicionado por comunistas, socialistas, pacifistas y judíos, desde la retaguardia. Llegada la paz, Hitler se afilió a un partido ultranacionalista en Múnich, llamado Partido de los Trabajadores Alemanes, demostrando unas grandísimas dotes como orador. Hitler acabará siendo el personaje más importante de ese partido y lo va a refundar en 1921 denominándolo Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, más conocido como Partido Nazi. En el año 1922 tiene lugar la Marcha sobre Roma, por la cual Mussolini consiguió hacerse con el poder en Italia. Este evento inspirará a Hitler y a otros personajes de la política alemana para dar un golpe de Estado en Alemania en noviembre de 1923. A ese intento de golpe de Estado que fracasó se le llama el Putsch de Múnich y acabó con Hitler y los personajes que lo habían apoyado ante un tribunal. Hitler se defendió alegando que él era un patriota y que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por el bien de Alemania. A pesar de ello, fue condenado a 5 años de cárcel, pero solamente llegó a cumplir 5 meses. Durante su estancia en la cárcel, Hitler va a escribir su obra Mein Kampf, que significa mi lucha. En ese libro, Hitler desarrolla todo el pensamiento nazi que va a tener lugar luego durante los años 30 y parte de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se muestra su antisemitismo, que es el odio a los judíos, y su intención de que antes o después Alemania tenía que conseguir espacio vital, el Lebensraum, invadiendo, ocupando los territorios que tiene Alemania al este, esto es Polonia y eventualmente la Unión Soviética. Su libro fue escrito por el que luego sería su secretario, Rudolf Hess, al que vemos en esta fotografía. Hitler, estando en la prisión de Landsberg, llegó a una conclusión, y es que el partido nazi tenía que conseguir el poder por medios legales. A partir de ahí, Hitler decide que el partido se va a presentar a todas las elecciones que haya en la República de Weimar en adelante. En los primeros años, desde que él sale de la cárcel, el partido no tiene apenas apoyo. Recordamos que estamos en la época de los felices años 20, en la época de Stresemann, entre el año 24 y el año 29. De hecho, si nos fijamos, el apoyo electoral
que consiguen los nazis es bastante pequeño, pero tuvo lugar la Gran Depresión en Estados Unidos. Esa depresión, esa gran crisis, se va a extender a Alemania, como bien sabemos, y va a provocar que los partidos extremistas consigan muchísimo apoyo casi de la noche a la mañana. En 1930 los nazis consiguen 107 diputados y 2 años más tarde consiguen una abrumadora mayoría de diputados en el Reichstag. Hitler sigue desarrollando sus magníficas dotes como orador. Es una persona que atrae a las masas, llena siempre todos los lugares donde va a dar un discurso. Entre tanto, ha ido configurando al partido nazi. Tiene un cuerpo paramilitar, las SA, las escuadras de choque, es decir, grupos de afiliados al partido que siembran el terror en las calles de Alemania. Principalmente se enfrentan con comunistas y socialistas. En el año 1932, Hitler se ve suficientemente fuerte como para presentarse a las elecciones a la República Alemana. Sus rivales serán Paul von Hindenburg, el entonces presidente, antiguo héroe de la Primera Guerra Mundial, y Ernst Thälmann, el líder del Partido Comunista Alemán. Hitler va a ser derrotado claramente por Hindenburg, que va a revalidar la presidencia. Pero Hindenburg está anciano, está mayor, y la República de Weimar ha entrado en una época de crisis. Para entender por qué Hitler consigue la Cancillería de la República de Weimar, es importante que conozcamos y comprendamos el funcionamiento del sistema político de la República de Weimar. Weimar era un sistema parlamentario y democrático, con división de poderes. Por un lado nos encontramos con el Reichstag, el Parlamento, donde se hacían las leyes. El Parlamento era elegido por todos los ciudadanos mayores de 20 años. Constaba de 608 diputados. El poder ejecutivo estaba en manos del jefe del Estado, el Reichspräsident, el presidente de la República, que en este momento es el anciano Paul von Hindenburg. El presidente tiene 3 poderes principales. Por un lado, convoca y disuelve el Reichstag. Por otro lado, en casos de emergencia, puede hacer leyes sin el consentimiento del Reichstag. ¿Esto qué quiere decir? La Constitución de la República de Weimar, una de las más avanzadas de su época, de hecho, la de España de la Segunda República está inspirada en ella, preveía que en casos de emergencia el presidente podría comenzar a gobernar por decreto, esto es, él dictaba las leyes que había que hacer sin necesidad de que las aprobara el Reichstag, el poder legislativo. Eso estaba pasando en la República de Weimar prácticamente desde el año 1930. Por último, el tercer poder que tiene el presidente, y este es muy importante, es que elegía directamente al canciller, el equivalente al ministro del gobierno. Por lo tanto, este canciller no dependía de las mayorías que hubiese en el Parlamento, sino del designio a dedo del presidente independientemente de su apoyo parlamentario. Es por ello que en 1933, en el mes de enero, Hindenburg, después de diferentes presiones y de que la República estaba en una gran crisis económica y política y social, elige canciller a Adolf Hitler, junto al gabinete, es decir, al gobierno, en la creencia de que van a poder controlar a este personaje que se había hecho muy popular y que tenía muchísimos diputados, muchísimo apoyo en el Reichstag. Así las cosas, Hitler es nombrado canciller en enero de 1933. Aquí lo tenemos asomado a la ventana de la Cancillería con una gran multitud arropándole. Esa noche va a haber un gran desfile de antorchas en Berlín. El primer gabinete de Hitler va a estar formado por políticos conservadores en su mayoría. Solamente 3 nazis va a haber en ese primer gobierno. Sin embargo, la suerte siempre va a ser una aliada en estos primeros momentos de Hitler.
Al poco tiempo de estar en el poder, en marzo, el Reichstag arde. Y Hitler va a conseguir del presidente Hindenburg el poder para prohibir al Partido Comunista. Poco después tendrá lugar el acta de habilitamiento, esto es, una ley que le va a conferir a Hitler plenos poderes para gobernar en la República. En este momento es cuando realmente empieza la auténtica dictadura del partido nazi. Es entonces cuando Hitler tiene prácticamente todo el poder en sus manos. No todo el poder, porque aún quedaba vivo el presidente Hindenburg, que seguía siendo el presidente de la República. Aquí parece Hitler estar pensando lo que va a suceder, pero antes tiene lugar un hecho muy importante. Dentro del partido nazi había una serie de personajes, entre ellos algunos amigos personales de Hitler, que querían seguir adelante con la Revolución Nacional Socialista, que habían prometido tanto Hitler como el partido en sus inicios. Estos personajes eran vistos con mucho temor por el ejército y la alta burguesía alemanes, así que Hitler, en un golpe de efecto, lleva a cabo la Noche de los Cuchillos Largos. En junio de 1934, Hitler va a ordenar que todos esos personajes exaltados de su partido sean asesinados. Depurado el partido, poco después, en agosto, tiene lugar el fallecimiento del presidente Hindenburg. Hitler organiza un funeral de Estado, pero al mismo tiempo ya ha planeado lo que va a suceder. Decide unificar en su persona los cargos de presidente y de canciller. Desde ese momento, él va a ser el líder único de Alemania. Esto es, el Führer, el guía. En el año 1935 se van a promulgar las leyes de Nuremberg. Estas leyes preveían quién era un alemán puro y quién tenía la sangre contaminada. Recordemos que el discurso del partido nazi y de Hitler está muy influenciado por un racismo extremo hacia el judaísmo. Se cree que el judío es el que contamina a Alemania y el culpable de la decadencia de la nación. Estas leyes establecían quién, en base a sus descendientes, era un alemán puro, un ario puro y quién no lo era. Y además tenían una consecuencia, y es que quien no era alemán puro no era considerado como ciudadano, con todo lo que eso conllevaba. En estos momentos, Hitler está alcanzando los más altos rangos de popularidad. En 1936, Alemania celebraba los Juegos Olímpicos y Hitler lo aprovechó para mostrar lo bien que le iba a la nueva Alemania nazi al resto del mundo. Sin embargo, no era oro todo lo que relucía. En 1938 va a tener lugar lo que se conoce como la Noche de los Cristales Rotos. Aprovechando un incidente que había tenido lugar en Suiza, donde un joven judío asesinó a un diplomático alemán, las SA y las SS alentaron que durante toda una noche de ese año 38 se quemaran y se destruyeran centenares de comercios y sinagogas por toda Alemania. En ese momento muchísimos judíos fueron detenidos, apresados y enviados a los campos de concentración que ya venían funcionando desde el año 1933 en Alemania. Quedaba muy poco para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero eso es materia del próximo vídeo que va a tratar la política exterior de la Alemania hitleriana durante el periodo comprendido entre 1933 y 1939. Hasta aquí esta panorámica de Hitler en el poder.